el sagrado derecho a la desobediencia ante un poder que te manda combatir al prójimo porque el prójimo es tu competidor, tu enemigo, verlo como una amenaza. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valentina Maya. Xiomara Judila Estrellorente. Y el día de hoy vamos a presentarles, queridos oyentes, el podcast sobre las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Bueno, América Latina nació para perder. Desde sus orígenes se especializó en producir riqueza para otros. Eduardo parte de esta idea para mostrar que nuestra historia no es una historia de atraso occidental, sino de un sistema construido por beneficios de otros. Y por esto es que Galeano afirma que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino que es la consecuencia directa del desarrollo ajeno. América Latina quedó atrapada en un rol dentro del mercado mundial, exporta materias primas baratas e importa productos manufacturados caros, consolidando una relación desigual desde el principio. Ahora entrando en la primera parte del libro, Xiomara, Galeano nos narra que la conquista de América Latina no fue una hazaña civilizatoria, como muchas veces se cuenta, sino una campaña militar y religiosa impulsada por la ambición. Colón y los conquistadores no llegaron por motivos por fe, sino por la búsqueda desesperada de oro y de plata. Sí, Laura, y es que esto se evidencia incluso en la iglesia que prohibió la esclavitud indígena, y para no desobedecer abiertamente los conquistadores celebraban mecanismos como la exclusión, con la que dejaban a los indígenas fuera de la religión y así podían explotarlos sin culpa. El mito del dorado y el saqueo de los tesoros aztecas e incas y marcaron el inicio de una explotación sistemática. Y es que un símbolo central de esta tragedia es Potosí, donde miles de indígenas murieron en las minas de plata para financiar la industrialización europea. Lo irónico es que España, dueña de las minas, no se enriqueció realmente, porque esa plata servía para pagar deudas con banqueros extranjeros. Así es, Valentina, la plata fluía hacia Flandes, Génova e Inglaterra, y algo muy parecido ocurrió con el oro de Brasil, que terminó beneficiando a Inglaterra a través del Tratado de Mejuen. Las ciudades mineras como Potosí y Ouro Petro vivieron épocas de lujo y despilfarro, pero cuando el metal se agotó, solo quedaron ruinas, miserias y muerte. Total, Xiomara. Y es que algo muy importante que aclarar es que las regiones más pobres de hoy fueron en su momento las más ricas, pero su riqueza fue absorbida por el capital extranjero, dejando territorios devastados. Y es que mencionando sobre los metales, ya cuando comenzaron a agotarse, el azúcar ocupó su lugar como el nuevo rey de la economía colonial. Las plantaciones esclavistas del noroeste de Brasil y el Caribe no eran una reliquia feudal, sino empresas capitalistas altamente rentables que financiaron la revolución industrial. Sí, es que el azúcar destruyó bosques, agotó suelos y condenó a regiones enteras al hambre. Galeano muestra cómo en el noroeste brasileño, la tierra más fértil, se destinaba a la exportación mientras sus habitantes morían de desnutrición. Exacto, y es que lo mismo ocurrió en Cuba, cuya dependencia del monocultivo del azúcar la convirtió en una colonia económica de Estados Unidos hasta la Revolución. Con el caucho en la Amazonía, que levantó teatros en Manaus y que luego dejó miles de muertos cuando el negocio colapsó. Con el cacao en Venezuela y Brasil, donde los varones vivían en el lujo mientras que los peones no tenían ni qué comer. No, y es que también pasó con el café, que impulsó el crecimiento de Colombia y Brasil, aunque los precios se fijaban en Nueva York, y con el banano en Centroamérica, donde la United Fruit Company llegó a ser más poderosa que los propios gobiernos. Finalmente, en esta parte, Galeano explica que Estados Unidos necesita los minerales latinoamericanos para su seguridad nacional. El cobre chileno, el estaño boliviano, el hierro brasilero y el petróleo venezolano no son solo negocios, son asuntos de Estado. Por eso se narran intervenciones como el asesinato del Balmaceda en Chile, la Guerra del Pacífico, la masacre de mineros en Bolivia, el golpe de Estado en Brasil en 1964 y la Guerra del Chaco, impulsada por la Standard Oil y la Shell. Sí, Valentina, pero que no se nos olvide de que esto también generó resistencia. La
la nacionalización del petróleo en México con Cárdenas, la creación de el Petrobras, la expropiación de Gulf en Bolivia y finalmente la IPC en Perú. Bueno, Xiomara, ya al final llegamos a este fin de la primera sección que cierra con Venezuela y el lago de Maracaibo, presentado como un buitre de metal que durante un siglo extrajo petróleo dejando pobreza, desempleo y una cultura del derroche. Pero, queridos oyentes, por favor no se vayan porque esto continúa y seguimos con datos aún más interesantes, llegando a la segunda parte de este libro. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar. Bueno, Laura, ya estamos de regreso en la segunda parte del libro y bueno, cuando América Latina se independizó de España, no quedó realmente libre. Inglaterra reemplazó la metrópoli sin necesidad de ejércitos, dominando el comercio y la economía mediante relaciones desiguales. Sí, y es que esto provocó lo que Galeano llama un verdadero infanticidio industrial. Las industrias locales no pudieron desarrollarse porque la región fue obligada a exportar materias primas e importar productos manufacturados. Pues sí, es que mientras que a América Latina se le imponía el libre comercio, los países desarrollados protegían sus propias industrias. Intentos como el proyecto industrial de Lucas Alamán en México fracasaron por la presión externa y la falta de apoyo de las élites. Sí, Xiomara, y es que en Argentina, tras la caída de Rosas, se consolidó un modelo que benefició a pocos. Los empréstitos extranjeros y los ferrocarriles profundizaron la independencia conectando el interior solo con los puertos para exportar riqueza. Xiomara, ¿y ahora cómo se puede ver esto en el mundo moderno? Bueno, Valentina, y es que en el mundo moderno el despojo continúa bajo nuevas formas. El desarrollo se presenta como una promesa vacía, mientras que las élites nacionales actúan como guardianes del capital extranjero. Y la burguesía nacional resulta estéril porque no impulsa una industria propia. El FMI juega un papel clave imponiendo ajustes que facilitan nuevas formas de conquista económica. Porque mientras Estados Unidos protege su ahorro interno, utiliza el ahorro ajeno para seguir creciendo. Bueno, y es que ya no llegan barcos de guerra ni marines a las costas latinoamericanas. Ahora llegan capitales, deudas y empresas transnacionales. Los tecnócratas exigen la bolsa o la vida, con una eficacia mayor que las armas, imponiendo decisiones que afectan directamente a la población. Y es que aunque en el siglo XX se impulsó la industrialización en América Latina, esta no modificó la organización desigual del mercado mundial. Las industrias nacieron subordinadas, dependientes del capital, la tecnología y los mercados extranjeros. La región siguió ocupando el mismo lugar: producir barato y consumir caro. Bueno, y es que en este punto aparece la tecnología como una nueva deidad, pero la diosa tecnología no habla español ni responde a las necesidades de América Latina. Se importa al alto costo y refuerza la dependencia económica y cultural en lugar de generar autonomía. Y esto da resultado en una profunda marginalización. Millones de personas quedan excluidas del proceso productivo y regiones enteras son abandonadas por el desarrollo. El crecimiento económico beneficia a pocos, mientras la mayoría enfrenta pobreza, desempleo y migración. Sí, Valentina, y es que tenemos que mencionar a Galeano, quien señala la supuesta integración de América Latina que se realiza bajo la bandera de las barras y las estrellas. No es una unión entre iguales, es una integración subordinada al poder de Estados Unidos. Y es que mira, yo cuando leí el libro me pareció muy interesante leer la advertencia de Simón Bolívar. Nunca seremos dichosos, dijo en el libro. América Latina permanece dividida, dependiente y gobernada por élites que no defendieron la unidad ni la soberanía. Bueno, Valentina, y es que ya 7 años después, el último capítulo de esta segunda parte, Galeano muestra que el paso del tiempo no cambió la estructura del sistema. Las promesas del desarrollo siguen sin cumplirse, tristemente porque las bases del despojo continúan intactas. América Latina sigue produciendo riqueza para otros y pobreza para sus pueblos. Nos
parecería interesante tocar el tema de datos curiosos del libro. Es que mira, nena, imagínate que un dato súper interesante fue de que los camellos vienen originarios de América. Eso yo no lo sabía. No puede ser, sí, en serio. Sí, nena, igual que los caballos. Oye, ¿y tú sabías que lo que incautó España a América Latina era el triple de las reservas europeas? Y aún así era insostenible. Sí, y es que también tenemos que adicionar algo, y es que en 1581 ya se había acabado el tercio de los indígenas en aquel momento, lo dijo Felipe II. O sea, terrible situación. No puede ser. Oye, Xiomara, ¿tú puedes creer que a mí la frase, la advertencia, ¿sí?, que se dejó Simón Bolívar en ese fragmento que recoge Eduardo, de nunca seremos dichosos? Esa frase donde América Latina demuestra lo dividida que estamos, lo dependiente y lo gobernada por élites que no defendieron ni una pizca, ni la unidad ni la soberanía. Sí, Laura, y es que, bueno, ya para finalizar este podcast y dejar una enseñanza, bueno, podemos regresar a la primera frase de la introducción: América Latina nació para perder. Y es que esto se demuestra, tal como dijiste, en las desigualdades, la situación actual de varios países de América Latina, donde hay personas que están en pobreza extrema y no son capaces de mantenerse. Y aún así, por más que traten de avanzar, no lo logran. Por eso mismo. Estoy tan de acuerdo contigo, Xiomara, pero bueno, por el día de hoy, queridos oyentes, esta ha sido la conclusión de este maravilloso libro, que pueden encontrarlo abajo en la descripción. No olviden dejarnos sus comentarios y recomendaciones para nuestro próximo podcast. Y esto fue Podcast Sin Límites. Verás tu canto y tu bandera florecer. Yo creo que hay mucha gente en el mundo dispuesta a desobedecer para tener el derecho, recuperar el derecho de imaginar el futuro en lugar de aceptarlo.